hablar de esta situación y qué es lo que procede con el doctor que nos acompaña esta noche, Vladimir Padilla, es un abogado experto en extradiciones. Muy buenas noches, doctor Padilla, Hola, y bienvenido al ¿qué tal? programa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que toca hacer y qué tan rápido podría llegar Alejandro Sánchez Sánchez a nuestro país? Fíjate, en este caso en concreto, lo que debería ocurrir es que ya creo que la Cancillería ha dado un primer gran paso y es que ha dado las relaciones necesarias para decirle a Estados Unidos, oye, este individuo está siendo perseguido en mi país y te pido que, dado que ha querido ingresar al tuyo de manera irregular e ilegal, nos lo entregues porque acá está siendo buscado. Entonces, en ese sentido... ¿Pero existía la orden vigente de Interpol? De hecho, ahí fíjate, hay varias cosas que Sí. se tendrá que verificar. ¿Por qué? En este caso en concreto sería muy saludable, así como ahora lo ha hecho la Cancillería. Porque tengo entendido que no había una orden de captura internacional. Sin embargo, así y todo, se espera su expulsión por la manera en que ha intentado ingresar a los Estados Unidos. Pero entonces eso sería grave, ¿sabes por qué? Porque la responsabilidad, un juez dispone su ubicación y captura no solamente en territorio nacional, sino internacional, pero le corresponderá a la Policía Nacional, encargada del Ministro de Interior, disponer su ubicación y captura, ya sea al Interpol, acá tenemos una sede de Interpol. Entonces, ¿por qué razón no se activa? Porque si no se activa, él podría haberse desplazado por todos lados. Entonces, el Ministro de Interior debía haber y hay que rescatado. decirlo así, si la policía norteamericana no lo detiene por otro motivo, porque no es que los policías norteamericanos hayan ido a capturarlo porque la justicia peruana lo estaba buscando para hacernos un favor o por algún tipo de acuerdo o de colaboración judicial. No, él intenta ingresar como ilegal, por eso poníamos las imágenes. Era uno más de esos cientos de migrantes que todos los días, porque además se ha disparado la cifra en agosto, intentan ingresar a los Estados Unidos. Muchos ecuatorianos, muchos venezolanos, en este caso un peruano. Pero cuando el consulado recibe la información en Houston, cuando el consulado es informado sobre la nacionalidad de este migrante ilegal, el consulado reconoce el nombre y da cuenta a la Cancillería. Y así nos enteramos. Pero ¿qué pasa si no hay una orden de detención internacional vigente? Y logra ingresar a Estados Unidos, simplemente lo perdemos, ¿no? Porque es curioso que haya avanzado tanto hasta México, porque fíjate, a ver, recuerda tú que la esposa del expresidente llega a México vía un asilo, ¿ok? En ese sentido, él tenía una orden de captura vigente. La pregunta es, ¿cómo salió y cómo avanzó por toda Sudamérica y Centroamérica y llegó a México? Y se supone que si llegó a México, probablemente, especulemos, era para pedir un asilo. Entonces, México no se lo ha querido dar. No ha recibido el mismo tratamiento que la esposa del expresidente. Por eso es que debemos entender que ante su desesperación, debemos entenderlo, ha querido ingresar de manera ilegal a Estados Unidos y ahí, obviamente, como tú bien indicas, ha sido capturado por la policía fronteriza de Estados Unidos. ¿Dónde sería expulsado? Porque Estados Unidos puede decir, este señor no cumple con no tiene los documentos para ingresar al país, por lo tanto se tiene que ir. Pero ¿a dónde va? ¿A México o a Perú? A Perú. Y te voy a explicar por dos razones. La primera es que en este caso en concreto... No hay la posibilidad de que lo manden a México, porque si lo mandan a México podríamos tener serios problemas, dada la situación en la que están nuestras relaciones con ese país. Así es, fíjate. No lo creo por varias razones. Los norteamericanos son gente muy seria en el sentido de que, muy prácticas además. En primer término, si ellos deportaran a todos o expulsaran a todos aquellos que ingresen de manera ilegal hacia México, tendría el mismo sería un sinsentido porque volverían a ingresar. Entonces, en esa línea, lo que ellos por eso tienen este centro de detención que existe ahí. Que hay como 40 centros de detención. Entonces, lo que ellos hacen es, a ver, verifican primero si están solicitados o no, tienen antecedentes delincuenciales para poder saber si están pedidos dentro de Estados Unidos para derivarlos a las Cortes de Justicia respectivas. Y si están en sus países, toca la puerta a los países y le dice, oye, mira lo que tengo, acá lo tienes, ¿te lo llevas o no? Entonces, date cuenta, en el caso de Alejandro Toledo ya marcaron un precedente, obviamente salvando las distancias, pero es de Alejandro Toledo ingresó de manera regular. No, sí, pero lo que voy es cuando lo trajeron, porque no es regular, obviamente era un tema de extradición. Pero la extradición no corresponde. En este caso no. ¿Por qué?
porque él ha ingresado de manera irregular. Por eso digo, lo ¿no? que corresponde es la expulsión. Totalmente. Y es lo más No rápido. cabe que se quede allá en prisión. Ahora, ¿cuánto dura un trámite de expulsión? Es la pregunta. Si usted dice que Sí. no va a México, tenemos la tranquilidad entonces de Sí, que claro. vendrá. Y si viene, ¿va directamente a prisión? Porque él Sí, tiene una orden de prisión preventiva. En tanto la orden de prisión esté vigente, porque recuerda tú que la orden de prisión también se puede revocar o puede cesar. Habría que preguntarle al Ministerio Público si la orden de prisión está vigente, y si está vigente, ni bien llega aquí, va a una prisión. Eso habría que verificarlo, ¿no? Porque, para que todo el público lo entienda, un juez dicta una orden de prisión y no es que mientras no se ejecuta no va corriendo, sino que esta orden de prisión donde esté lo capturamos. En este caso en concreto es, sus abogados pueden haber apelado esa orden de prisión o pueden haber pedido la revocación. Al día de hoy hay que saber en concreto en qué está, y el fiscal a cargo del caso debería decirnos en qué estado está. De acuerdo. En julio de ese año, Sánchez se pronunció y él dijo, afirmó y recontrafirmó que era inocente y que por lo tanto él no se iba a entregar, aun cuando tuviera esta orden de prisión preventiva. Pero mejor escuchemos lo que el propio Alejandro Sánchez dijo. ¿Por qué no me he entregado a la justicia? Bueno, porque creo que fue pues una prisión preventiva arbitraria, y eso le puede explicar mi abogado, no en base a generalidades. Arbitraria. Eso le va a explicar seguramente mi abogado. Ok, o sea, usted no se va a entregar. No, porque yo no he cometido ningún delito, señora. Ya, muy bien. No he cometido. ¿Tengo yo algún acto delincuencial? Comentario, doctor. Bueno, la pregunta del millón es, la casa era de él, se reunían ahí y las personas que se han reunido ahí los indican a él, y hay varios elementos que establecen que él ha tenido participación. Entonces, no es solamente que aquí hay una arbitrariedad. Lo concreto es que él tiene, digamos, la posibilidad de no declarar si quiere. Él, si quiere, tampoco nos entrega, pero el momento que la justicia lo agarre, va a ir a prisión. Y eso, él tiene la posibilidad de defenderse. Ahora, en concreto, Estados Unidos lo va a expulsar. Y aquí es el trabajo de la Cancillería. Creo que nuestras relaciones con Estados Unidos, mira, Estados Unidos lo podría devolver en menos de una semana. Ahora, nuevamente, y aquí hay que decirlo claramente, y por eso sí ese símil con Alejandro Toledo, también es la voluntad del Estado peruano en poner todos los medios a disposición para traerlo inmediatamente. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Entonces, de eso dependerá la celeridad. Digamos, usted dice una semana, hay quienes dicen que podría tardar un mes, de pronto 2, pero el plazo no es más que eso. El plazo no es más que eso. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Y nosotros habíamos anunciado al inicio del programa